quedamos con alguna pregunta y se cortó. Entonces, ¿qué dijo el doctor Enrique Pistone con la verdad que una disposición enorme, porque es un profesional de prestigio, porque indudablemente que tiene sus cuestiones profesionales propias, darnos un tiempo, poder encontrarnos cara a cara y responder todo esto que nos surge por lo nuevo que es y por las inquietudes que despierta la ley de reforma laboral. Doctor, muy buenos días, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, muchas gracias. Para usar un dicho popular, sarna con gusto no pica, así que... Bueno, estábamos realmente muy compenetrados y como decía, vamos a intentar para ser más abarcativos, más cortos, básicamente porque son muchas las dudas que se generan. No podemos hablar de toda una ley que tiene un articulado tan grande, pero sí de aquellos puntos que atraviesan de manera más directa al trabajador y al empleador, que en definitiva son las partes que entran como protagonistas en esta reforma, ¿no? Sí, ayer por ahí nos explayamos un poco. Es muy difícil, también vamos a ver si hoy nos sale un poco mejor, hablar solamente de las modificaciones, porque cada una merece, como nos pasó ayer un poquito, explayarse, porque en realidad la explicación queda un poco incompleta. Pero bueno, entre ese doble juego de lo que se puede y el tiempo que disponemos, digamos, porque además esto entra en vigencia cuando se publica, que es muy poco tiempo. Eso le iba a preguntar, que es lo primero que le dije, pero ¿esto ya es definitivo? No parece que haya ningún escenario donde en el Senado se vaya a perder una votación que ya se ganó hace menos de un mes. Entonces, la verdad que no puedo especular con información que no tengo, además de qué pasa dentro del Senado, pero todos los medios de comunicación están hablando de que esta votación va a salir aprobatoria sin ninguna modificación. Pues aparte también ya tuvo dictamen favorable en comisión de Senado, también sin dificultades, con lo cual no hay margen de especulación, parece allí, pero bueno, se verá. Por supuesto es una votación en un poder del Estado, que se hace en un contexto social también de manifestaciones en todos lados del país, con lo cual eso me está pidiendo una predicción que solo puedo decir lo que es de público conocimiento. Pero sí queríamos, abordar algunas cositas. Ayer hablamos del Fondo de Asistencia Laboral, sí, y hablamos del Banco de Horas, sí, y arrancamos por esas dos porque por ahí son dos que tienen un impacto fuerte, de las cuales se habló mucho, y tratamos de aportar elementos técnicos en cuanto al Fondo de Asistencia, de qué es y cómo funciona, y el Banco de Horas, esta cuestión de derecho. Y voy a retomar en donde me dejó, porque me dejó la pelota picando, que tiene que ver con este artículo que se derogó, pero es como el de los tres chanchitos. ¿Cuál es el que se derogó? A priori parece que era el más licencia. ¿Y cuáles no? Bueno, porque había modificaciones respecto de estoy buscando el machete. Búscalo con No, pero el artículo, pues me interesa verlo concretamente para poder hablar con propiedad. Son el 127, viste, decide 128. Lo que modifica, deja vigente el sistema anterior de enfermedad inculpable, donde la cobertura es completa, no tiene toda esta disquisición de si hay culpa o no hay culpa y demás, pero modifica la forma en la que se presenta, digamos, en el sistema de enfermedad inculpable. El sistema actual, vigente ahora, antes de la modificación, el trabajador solo tiene que informar. Habitualmente se presentan certificados médicos, pero esos certificados médicos es una cuestión del uso y costumbre, no es obligación ninguna otra del trabajador más que informar al patrón, y es el patrón el que tiene que hacer el control. Y además de eso, en la ley anterior no contemplaba obligatoriedad de generar, de resolver disputas cuando el trabajador dice que está enfermo y el patrón dice que no lo está. Esas son dos de las modificaciones. En un caso no alcanza solo con el aviso, sino que además tiene que presentar certificado, un certificado que tiene que ser por un médico del país, digamos nacional, con lo cual si está fuera del país por la ley no sería válido, y además tiene que ser un certificado digital, emitido por una plataforma que no especifica exclusivamente, pero que tiene una ley específica que regula la medicina, que establece estas recetas electrónicas. Bueno, acá usted decía... O sea, en la salud pública ahora sí, tienen que empezar a emitir esos certificados, porque el clásico papelito con el membrete de la clínica, esta mañana presentamos uno en tribunales del Hospital de Morteros, para el trabajador, porque en tribunales lo van a seguir recibiendo, tiene que ser el digital. Si no es el digital, entonces en principio,
incumple una obligación. No establece una consecuencia concreta, pero establece una obligación que antes no existía. O sea que levantó la vara para poder hacer uso de esta, que digo, también esto es relevante, fíjense como esto siempre da para un poco más. Si un trabajador se encuentra en una situación de salud afectada, no es el mejor momento para hacer trámites, ¿no? Y sin embargo... Claro. Tenés que ocuparte de tu salud, no del trámite. Por eso le digo que los otros chanchitos también tenían lo suyo. Y después el tema de la diferencia establece, bueno, esto, si bien la ley no lo decía, la jurisprudencia ya lo recibía, pero esto ahora establece una obligatoriedad de que si hay diferencias entre el médico del trabajador y el médico de la patronal, sí o sí hay que ir a una entidad pública, que hoy el Ministerio de la Provincia de Córdoba lo tiene, un sistema para resolver diferendos de temas de salud, o en todo caso a una entidad de renombre, así lo dice, y que será, dice, a cargo del empleador esa institución. Con lo cual también esto habrá que ver bien qué relevancia tiene un poco en el ruedo, pero son de modificaciones importantes que no estaban antes y que, digamos, donde el sistema de enfermedad inculpable no es el mismo ayer que hoy. Y es importante para ambas partes, para quien usa la licencia culpable y para quien está obligado a pagar el salario de esa persona que se encuentra, digamos, afectada a algún problema de salud. Pero un poco lo que se pretendía y también se insinuaba es que, por ejemplo, hay carpetas médicas eternas, muchas tienen que ver con los psiquiátricos psicológicos. No, son mitos, son mitos. Son mitos. Digamos, y no lo mismo en el sector público, en el sector privado. Y la verdad que a nadie le gusta ir a un psiquiatra y que le dé pastillas y quedarse un año en su casa. Lo que pasa es que también se pone en tela de juicio la seriedad del profesional. Bueno, inclusive, con lo cual yo digo, a mí no quiero meterme tanto en eso, pero sinceramente no veo que haya una diferencia central de gran impacto. O sea, si una empresa realmente tiene pujanza y anda bien, va a poder sobrellevar esta carga de la enfermedad inculpable, y si está mal, bueno, por supuesto que todos los costos duelen, son difíciles. Tampoco quiero subestimar a las personas que están delante de empresa, que no es sencillo, y más en este contexto hoy, hay que ser muy valiente para estar adelante de un emprendimiento productivo del nivel que fuere. Y Argentina tiene eso, ¿no? Porque pasan los gobiernos y las empresas siguen ahí, y los trabajadores también, con lo cual a veces parece que juegan un poco con nuestras realidades, bueno, pero digo, fíjate, nos volvemos otra vez a la guitarra, no quiero irme para ahí. ¿Se puede jugar al fútbol, doctor? Se puede jugar al fútbol, por lo menos parece que sí. Lo que sí, tener a mano un médico que tenga la posibilidad de emitir un certificado electrónico. Así que, digamos, que también es eso, ¿no? Pagan justo por pecadores también. Sí. Porque los que nombramos, en todo caso, que son irresponsables con salud y demás, ¿cuántos son? ¿Y cuántos trabajadores hay realmente que ahora van a ver su realidad complicada por esto? Entonces, digamos, cuando sale una ley también hay que ver cuántos justos y cuántos pecadores hay. Claro. Porque si por 5% de pecadores, 95% de justos caen, bueno, habrá que ver. Y sinceramente en la paz social de las empresas se verá también cómo se utiliza esto. Y va a ocurrir probablemente como ocurre hoy. El 80% de las cuestiones de enfermedad inculpable se conversan. Porque si hay un trabajador valorado, se conversan. Y al trabajador no le gusta faltar tampoco. Bueno, entonces en definitiva se resuelve en un ámbito que no llega ni siquiera ni a tribunales ni al abogado. Se consensúa entre empleado y empleado. Con lo cual se verá. Pero bueno, en el escenario de conflicto es importante saber que existe esta norma. También hay una modificación, y esta es muy importante, respecto de la posibilidad que tiene el patrón de generar cambios en el ámbito de trabajo. El patrón tiene, ahí te lo explico un poquito técnico, facultad de dirección, de organización de la empresa y la obligación de hacerlo. Por eso, si hay un conflicto entre dos trabajadores, tiene que resolverlo, y si a un trabajador le afecta sus derechos otro trabajador, jerárquico o no, el patrón puede hasta ser responsable. Con lo cual, un poquito esto lo pongo de ejemplo para entender que el patrón siempre ordena a la empresa, la dirige y la conduce. Dentro de esas facultades de dirección tiene lo que se llama el ius variandi, es decir, la posibilidad de modificar las condiciones del contrato. Han limitado el corset que tenía, o sea, digamos, han reducido, eso sería. Hay menos límites para el patrón para modificar las condiciones de trabajo. Principalmente el de razonabilidad lo han sacado del artículo de la ley, no parece que esto no deje de tener, digamos, vigencia porque esté en la ley, pero lo han sacado. Y lo más importante de este cambio es que antes el trabajador, si el patrón lo hacía de manera irrazonable, recordemos
que por supuesto lo que hace la ley es decir, la regla es que puede modificarlo. Si lo hace cumpliendo todo esto, va a estar bien y el trabajador va a tener que aceptar esta modificación. En la medida que no afecte condiciones esenciales del contrato, no dañe material ni moralmente al trabajador, va a poder hacer estas modificaciones. Y que sea razonable, es decir, que se haga con finalidad productiva, para hacerlo fácil. Ahora, bueno, y antes el trabajador podía pedir que esas condiciones vuelvan a lo anterior cuando había sido irrazonablemente aplicado, afectaba elementos esenciales o generar un daño, o darse por despedido. Y de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, podía o no, de acuerdo a la buena fe, mandar una intimación. Son dos modificaciones. Hoy ya no tiene, por la ley, la opción de pedir que vuelvan las condiciones a la situación anterior, sino que una vez que el patrón cambie las condiciones, lo que dice la ley es que solo puede darse por despedido previa intimación. Entonces pareciera que hoy, si el trabajador agarra a un gerente y lo pone a limpiar baños, solo puede darse por despedido y no puede decir, pero mirá, yo tengo 50 años, he dedicado mi vida a esta gerencia. Digo gerente porque es un caso que a veces se da de conflicto y demás. Sí, además pero, por los extremos. ¿No? Pero para ir a algo que no tenga duda, pero bueno, pareciera que no podría pedir. Se entiende que, si le viene la ley dice eso, en principio, aunque la ley no lo diga, se podría discutir. Pero lo concreto es que la ley se ha eliminado. ¿Está bien? Y hay una obligación siempre del trabajador de intimar antes de hacer cualquier otra cosa, que antes de ese requisito no existía. El cambio no implica este cambio de sueldo, aunque el gerente... Podría ser cambio de sueldo. Podría ser cambio de sueldo. Porque, digamos, hablando de esto, el patrón puede cambiar las condiciones y lo hace legal o ilegalmente. Cuando lo hace ilegalmente es porque no afectó condiciones esenciales, una es la remuneración, y porque no dañó material y moralmente al trabajador. Si lo hace ilegalmente, bueno, al incumplir esa norma, la consecuencia en principio era que un juez le podía decir, vuelva a la condición anterior, es decir, esa modificación que hizo no vale, vuelva a la anterior, si quiere modificar, hágalo legalmente, o el trabajador decía, no, mira, la verdad que este nivel de conflicto, pan para hoy, hambre para mañana, vamos a tener otro conflicto, yo no aguanto más, quiero el despido indirecto, que termine aquí la relación. Esa, por supuesto, es indemnizado, ¿no? Por supuesto. Pero pues, en el medio se discutirá si es legal o ilegal en tribunales esa cuestión, ¿no? Que quede claro eso. No, porque mi pregunta iba, gerente, lo ponen a limpiar el baño con el sueldo de gerente, por más que el trabajo sea... No, pero quédate en esto de que el ejemplo Sigo es que... usando el ejemplo... Sí, podría ser que el gerente siga siendo gerente y le toquen el sueldo, pero en el sentido de que, digamos, por a veces es más chiquito el ejemplo, y la cuestión es que el trabajador se ve en la situación de no poder pedir que continúen el trabajo en las condiciones anteriores. Bueno, que estaba. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre lo mismo que con el 245 y las causales especiales de despido que ya se agregaron antes, están vigentes por situaciones en contexto de huelga, que se ha hablado mucho, no voy a repetir eso porque no es de esta reforma. Que no hubo despidos fundados en eso, pero los trabajadores tienen mucho cuidado de hacer huelgas por la posibilidad de esa amenaza. Entonces ahora con el ius variandi probablemente el efecto sea ese. Cuando te modifiquen condiciones y consulta un abogado, le digan, mira, este es el contexto legal, tenemos que dar la batalla hasta que se establezca un criterio distinto, y entonces los trabajadores probablemente se vean en una situación de aceptar mayores modificaciones que antes de esta ley. Otra vez pronosticando y hablando de temas que la realidad resolverá. Nosotros, mi ámbito de conocimiento es la ley, por supuesto mi experiencia me habla de lo que pasa en la realidad, pero lo que les puedo decir es lo que pasó con la ley. Lo demás es especulación, ¿no? También, cada vez que entramos en uno nos podemos quedar una hora, ¿eh? Esto último lo podemos ir ampliando. Aparte, ya hay en Córdoba la semana que viene una actividad académica organizada por el Colegio de Abogados con los más relevantes doctrinarios. Claro, para darles la herramienta también. No, y aparte porque estamos todos queriendo reflexionar en conjunto respecto de cuáles son las implicancias de esta reforma, ¿no? En el ámbito académico también. Hay un artículo del 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, otra modificación, que dice que todo tiempo de servicio siempre es computable por más cuando hay un intervalo en el cual el trabajador dejó de trabajar por un patrón. Es decir, hoy renuncia y un tiempo después, con la ley actual, cualquiera fuere, vuelve a trabajar para el mismo patrón, la antigüedad es la misma. Fundado en que, como la protección contra el despido arbitrario es la indemnización de un salario por año de antigüedad, es como un corset para fraudes, para decir, cada vez que lo obligo a renunciar, a los 3 días lo tomo, no tiene la antigüedad. Claro. Que esto, bueno, entonces, para evitar eso, digamos, muchas de las normas que hay en la Ley de Contrato de Trabajo son respuestas a prácticas que ocurrían en la realidad,
son remedios a situaciones problemáticas. Bueno, lo que incluye este artículo en la modificación es que si ese intervalo de tiempo, cualquiera fuera la razón por la cual concluyó esa relación laboral, es más de 2 años entre que terminó y que comenzó nuevamente, esa antigüedad, digamos, no se aplica este artículo 18. Es decir, la antigüedad arranca de cero. ¿No? Entonces, ya vamos a hablar un poquito de las puertas que se abren respecto de maniobras posibles para afectar el derecho del trabajador, pero esta es importante decirlo porque habilita posibilidades de maniobra. También en 2 modalidades de contrato especiales, que son el contrato a plazo fijo y el contrato eventual, vemos que hay modificaciones bastante importantes. El contrato a plazo fijo es este contrato que, a diferencia del común, es un contrato a tiempo indeterminado. Muchas gracias. Y entonces, la excepción es el contrato a plazo fijo, que se da en tareas específicas que justifican que el contrato sea un tiempo determinado. Por ejemplo, una suplencia de una licencia por maternidad o por una licencia que tiene un tiempo determinado, en el caso del contrato a plazo fijo, o en el caso del contrato eventual, la diferencia que tiene es que no hay un plazo. Bueno, no quiero meterme en tanto en tecnicismo, pero ¿qué ocurría? Si a un trabajador lo contrato por 2 años porque tengo que suplir una, digamos, vacante, licencia, claro, por ejemplo, licencia, o una, digamos, tareas extraordinarias que duran 2 años, ya lo sé de entrada, y está justificado. Si yo al trabajador al año le digo vaya a su casa, como tenía la expectativa de trabajar por 2 años, la ley vigente actualmente le dice, le tiene que pagar daños y perjuicios por el año hasta que termine ese contrato de 2 años, ¿no? Y después, además, la indemnización, que si llegaba a final del año es media indemnización, o sea, si llegaba al final del contrato a plazo fijo. Pero si terminaba antes era la indemnización de antigüedad completa. Todo eso se eliminó y hoy es contrato a plazo fijo, si llega a bien término es media 2.45, media antigüedad, y si termina antes también es media antigüedad y no hay daños y perjuicios. ¿Está bien? Entonces este contrato, que es excepcional, hoy tiene mayor licencia de ser utilizado, y entonces, bueno, en la medida en que entonces el trabajador que está en contrato a plazo fijo está más vulnerable que antes. Seguro. ¿Está bien? Ahí pierde derechos. Pierde derechos muy concretos. Bien, además quitan el preaviso, es decir, con el contrato a plazo fijo, como vos sabías cuándo terminaba, el patrón tenía que recordarle al trabajador, mirá que está llegando el plazo, tenés que ponerte a buscar trabajo y demás, entendiendo que el contrato, si bien el contrato a plazo fijo tiene que ser por escrito, muchas veces el trabajador no le dan copia, entonces previendo que por ahí el trabajador puede no tener elementos para controlar realmente cuándo termina su relación laboral, se establecía esta obligación de preaviso. Lo han eliminado también y por supuesto la indemnización relativa a la falta de preaviso desaparece. Todo, su indemnización en el contrato a tiempo parcial, sí, no en el normal. También... Recién le tiro por ahí lo saco de... Pero, el contrato a plazo fijo. Sí. Hacía mención recién a la huelga, que en realidad... el 245, sí. Sí, ya 242, perdón. Esto ya estaba, pero el tema de las asambleas cambia, ¿no? En el lugar de trabajo, es como que se prohíbe la asamblea. Bueno, eso es derecho colectivo, ¿no? Eso es derecho colectivo, ¿no? Hay una restricción... O por lo menos que no se pare la empresa, digamos. Claro, exactamente. Hay unas restricciones que no está claro que respeten el principio de libertad sindical, ¿no? Para más o menos le dice, bueno, puede ejercer su derecho gremial, de organizarse y demás, pero al mismo tiempo no lo puede ejercer. Entonces, digamos, todas esas normas también habrá que ver qué significan realmente, porque deben ser interpretadas armónicamente con todo el sistema normativo, ¿no? De hecho, Argentina tiene condenas por afectación de libertad sindical. Nuestra provincia de Córdoba tiene una condena en nivel de empleo público hace unos 5 años, en el contexto de PEC, dictada por OIT ahora el año pasado, con lo cual, bueno, digo, a nivel internacional esto es una cuestión que se discute y que trasciende una coyuntura de un país en particular. Vamos a descubrir, digamos, lo que es en nuestra historia mundial la organización de los gremios, los sindicatos como actores sociales, ¿no? Así que bueno, pero sí, hay una cuestión ahí que dicen que pueden hacer la asamblea, la pueden hacer, háganla tranquilo muchachos, pero bueno, no puede ser en la fábrica y no puede frenar y no puede frenar. O sea, no está claro, o sea, en realidad la plantea un imposible, digamos. Claro. Plantea un imposible. O sea, ¿quién estaría haciendo la asamblea? Justo quien en ese momento no está trabajando. Digo, bueno, porque en definitiva una asamblea o en su defecto un paro
tienen el objetivo de generar un impacto de Sí, hay una cuestión un poco técnica ahí, pero a mí me parece también que todo tiene algo de cola, todo tiene una discusión académica, además de que en nuestro sistema judicial actual al juez se le da un gran protagonismo y entonces en esta interpretación siempre hay juego para la argumentación, con lo cual hoy más que nunca una norma no es solo el punto de partida lo que dice la ley. Por supuesto que si la ley es clara y no hay discusión de lo que la ley dice, no habrá lugar a la argumentación. Claro. Pero estamos hablando de todas situaciones donde, digamos, hay una, no sé si es deficiencia técnica estrictamente, porque entiendo que hay una intención de lograr por parte del Ejecutivo Nacional ciertos cambios que no los explicó profundamente y entonces tenemos que andar deduciendo cuáles son. Pero bueno, las modificaciones a normas existen. Hay también hay información para algunos trabajos que son considerados esenciales, ¿no? Y ahí también... Bueno, ahí nos metemos en el derecho colectivo, pero quedémonos con el derecho individual, porque ustedes han hablado con gremios, digo esto. Sí. De hecho, hemos nombrado algunas de las modificaciones, ahora vamos a entrar en algunas más que son un poco técnicas. Mira, no nos falta mucho. Vamos a terminar y así hablamos después de terminar. Así lo hacemos ordenadamente. Ya hablamos del contrato de plazo fijo, que saca el preaviso. Hasta hoy, si vos hacías un contrato a tiempo parcial, no podía ser mayor a 2/3 partes de la jornada. Es decir, bueno, el más extendido es el de media jornada, ¿no? Generalmente los patrones, para no complicarse tanto con esta organización, 4 horas por día. Usan el de media jornada. La verdad que la norma lo que dice es que puede ser hasta 6. Hasta 6. Y si el trabajador lo contratás por 6 horas a tiempo parcial y después hace 6 horas y 5 minutos, o 7 horas u 8, lo tenés, digamos, lo vas a pagar como a tiempo completo, ¿no? Ese mes al menos. Bueno, modifica esa limitación. Hoy el contrato a tiempo parcial puede ser por 7 horas 50 minutos. ¿Está bien? Puede ser por la forma que fuere, o inclusive puede ser por 4 horas, y si el patrón incumple la ley y te tiene más horas, porque las horas extras estaban prohibidas en el contrato a tiempo parcial, acá también se, digamos, anuló esa prohibición, en principio va a pagar las horas que vos trabajes, no está más esa sanción de pagar la jornada completa. Además de eso, bueno, acá hay otro más. Establece la ley que a elección del patrón, cuando lo condenan en una sentencia, la puede pagar hasta en 12 cuotas, dice. Entonces puede pagarlo si él dice, che, es parecido a lo del FAL, ¿no? Él puede agarrar el FAL o no agarrarlo, pero bueno, ¿quién no lo va a agarrar? ¿Por qué? Porque no a priori parece mucho más ventajoso, digamos. Habrá que ver, los jueces seguramente establecerán intereses en esas cuotas, pero también hay que ver en los tiempos de la justicia. Córdoba está avanzando fuertemente en reducir tiempos de justicia. Hoy tenemos el procedimiento declarativo abreviado, que hay muchas cosas que van mucho más rápido, esperemos que eso siga avanzando. Hay un trabajo fuerte en eso, el Poder Judicial de Córdoba. Pero bueno, hoy un juicio ordinario demora 5 años en San Francisco. En Córdoba puede durar un poquito menos en algunos casos, en otros más también, porque hay más cámaras, es más grande, digamos, el sorteo de la lenta y la rápida, hay más filas, digamos, acá hay una sola. Doctor, y en este caso, si el empleador puede pagar... después de 5 años, llegar a la sentencia y que te pagan 12 cuotas... 12 cuotas, eso te iba a decir, o sea, de 12 cuotas, hasta 12 cuotas puede pagar, por lo cual, en este caso, el empleado percibe lo que corresponde en 12 cuotas. Claro, o sea, se contralicúa, claro. Bueno, dice... Por más que tengas intereses. Bueno, parece que no va a haber más inflación. Yo digo, no quiero tampoco opinar tanto. No, porque... lo que pasa es que, a ver, también es distinto recibir el volumen todo junto. Estoy pensando, vos te quedaste sin trabajo para emprender otra cuestión que hacerlo prorrateado en 12 cuotas, o sea... Sí, yo quiero informar también. Después se verá también, esto es lo que dice la ley, los jueces seguramente harán algunas aclaraciones, no van a dar 12 cuotas sin interés, no es un plan de tarjeta de crédito, y se harán algunas aclaraciones. Ya existieron pagos periódicos en la ley de riesgo de trabajo y fueron declarados inconstitucionales en su momento. El argumento era que el trabajador que está lastimado se va a gastar la plata que le damos toda junta porque es mal administrador y entonces se la damos todos los meses y mientras tanto el total del capital lo administra la aseguradora de riesgo del trabajo y lo hace rendir interés y por eso le damos una mano para que él no se quede sin una pierna, voy a decir cualquier cosa, con una afección de la salud permanente y sin un ingreso mensual. Fue declarado inconstitucional por la Corte.
Con lo cual veremos qué se dice respecto a estas 12 cuotas, no lo sé. Pero está claro que así se establece. Que hoy es una posibilidad. La ley lo dice. Bien, y hay después el salario dinámico que es establecido, no reemplaza la remuneración actual, pero sí establece la posibilidad de lo que sería por sobre el básico establecer un salario y establece una serie de elementos que le dice dinámico y en realidad son como de amenaza del trabajador para decir este es un salario que establezco un criterio y hoy te lo doy y mañana te lo saco. También es una mezcla entre a destajo y que es por producción a destajo, es decir, un solo criterio mezclado con cualquier criterio. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, mira, acá tenemos esta nueva IA y todos los meses la IA va a decir que rindió más, que rindió menos, porque lo sigue con las cámaras, qué sé yo, y le va a dar un puntaje. Y de acuerdo al puntaje tiene su salario. Entonces, bueno, llegó el fin de mes, imprimimos el ticket, bueno, a ver, Juan Carlos, vos te dio 5 puntos, entonces vos ganás el básico, más 5% más, vos que te dio 25 puntos más. Bueno, listo, salario dinámico genera... Es subjetivo, digamos. Claro. Bueno, hay que ver el criterio, tendrá que ser razonable, pero establece un margen muy grande para que la remuneración, con el elemento esencial de la relación laboral, tenga un margen de arbitrariedad para subir y bajar con esta idea de dinámico. Que un mes para otro puede ser notable la diferencia. Ojo, claramente esto es un plus de lo que sería un básico. Entonces también hay que decirlo a eso. La verdad es que hoy los básicos de la mayoría de los estatutos, con estos aumentos que por ahí se hacen por sobre el básico y demás, muchas veces no son ni la mitad del sueldo a veces, ¿no? Esto hay que decirlo también. Porque muchas veces hay adicionales de varios tipos y demás, entonces pareciera que podrían reemplazarse los clásicos adicionales que son por un criterio concreto, por ejemplo el camionero y los kilómetros, bueno, son los kilómetros, pero la multa por ahí podría ser razonable, pero los kilómetros están hechos igual. Sí, pero en tiempo. Hay tanto kilómetros en tanto tiempo. Yo digo, acá me parece que el que lo propone, lo que dice es que ahora en las empresas, con estas herramientas, todo será de color de rosa y toda la producción va a ser multiplicada. Quien lo critica dice que es el fin de la producción en Argentina. En el medio está la realidad. Entonces, me parece que es más compleja, sinceramente, si tuviera que sintetizarlo, porque hay diálogo entre trabajadores y patrones, porque además la litigiosidad no a todos le beneficia y el patrón tampoco, pero bueno, cuando vos tenés un panorama legal que te recorta y bueno, tenés que ir a pedirle al juez que te la dé vuelta y vos sos el trabajador, bueno, ¿no? Entonces, por eso digo también es que hay tanto... discusión de esto. Están hablando mucho de Estefal, que dicen que ahora la ANSES paga las indemnizaciones. Escuché un comentario en Twitter hoy. Bueno, no, en realidad no es estrictamente así, pero no está mal lo que dice. Sí, pero no es del todo mentiroso, digamos. Sí, está bien. Por supuesto que es crítico el que dijo eso, ¿no? Claramente es crítico, ¿no? Pero bueno, bien, vuelvo un poquito. Entonces, salario dinámico ya lo nombramos. Quiero nombrarte los estatutos que deroga esta ley. Te voy a nombrar los estatutos. El artículo 197 deroga el estatuto del periodista profesional. El 198 el estatuto de viajantes de comercio. Sí. Estoy hablando de artículos de la ley de modernización laboral, por si quieren buscar el proyecto que se aprueba en comisión, busquen estos artículos que dice el número de la ley sin el nombre. Yo me tomé el trabajo de buscar qué ley era cada uno. Entonces el 197 de la ley de modernización laboral deroga el estatuto del periodista profesional. El 198, el Estatuto del Viajante de Comercio. El 199, la Ley del Teletrabajo. El 200, el Estatuto del Peluquero. Algunos probablemente tengan menos impacto que otros, ¿no? El 202, la licencia que tienen los extranjeros para votar. Eran 4 días, no existe más. El 203, una ley sobre mano de obra nacional que funciona más que nada en los buques de navegación. Por si hay alguna persona justa que trabaja en un crucero, por ejemplo. No sería aquí, pero bueno, sí. Cuidado, puede haber al hijo de alguno, porque hoy la juventud viaja tanto que a lo mejor alguno hay. El 202, unas limitaciones que había para la actividad de supermercados. El 205, el Estatuto de Choferes Particulares. Deroga unos artículos del Estatuto del Trabajo Agrario respecto de la solidaridad, de la presunción de trabajo en temporada y esta indemnización, igual que el contrato a plazo fijo, de que si en temporada lo despide antes, tiene que indemnizarlo por el resto de la temporada. También deroga la obligación de publicar planilla de horario y registro de horas.
el artículo que lo establecía, que era el 6 de la ley de jornada, establece un registro único, o sea, si a vos te dan el alta de ARCA, no hay ningún otro papel que te tengan que dar, a grandes rasgos. Bien, el estatuto del empleado administrativo de empresas periodísticas, el estatuto del operador radiotelegráfico. Hay una modificación grande respecto también de las personas privadas de su libertad, que ahora se ha establecido como excluidos de la ley de contrato de trabajo, y aquí también se modifica la ley sobre ejecución de sentencia penal, donde el trabajo dentro de las cárceles, de los establecimientos penitenciarios, no está regido por las normas de la ley de contrato de trabajo ni las normas del trabajo en general. Bueno, hay opiniones encontradas también de quien dice mano dura, mano no dura, lo que fuere. Sí, sí. Esto también está dentro de la ley. Hay toda una cuestión que atañe a... pero también hay artículos raros acá adentro. Modifica la ley de medios en relación a un financiamiento que iba hacia el Inca, que eran a través, cuestiones que venían de las relaciones laborales de los actores y demás, que iban financiados a la ley de medios y que de ahí iban al Inca. Bueno, hay algunas cositas ahí también. Y se derogan varios artículos de la ley de contrato de trabajo, porque hablamos de modificaciones, pero te digo los que simplemente se eliminan. Elimina el artículo 28 de la ley de contrato de trabajo, para que ya te digo cuál es el artículo de la ley, que deroga simplemente artículos de la ley de contrato de trabajo. Es el 207 de la ley de modernización laboral, deroga. Yo digo, esto también queda grabado y a lo mejor hacen pausa y están con el Chrome ahí, ¿viste? Por eso también me tomo el trabajo de decir los artículos. Deroga el artículo 28, 54, 61, 113, 174, 175, 176, 216 y 275 de la ley de contrato. ¿Qué es esto? Algunos insignificantes por falta de aplicación, otros importantes. El 28 dice que si el trabajador tiene un auxiliar, se considera que el auxiliar es relación de dependencia del principal. Claro. Entonces esto también va de la mano de estos trabajadores independientes con colaboradores. Bien. Entonces el colaborador sería del trabajador, sí, el 28, y no del empleador. Sí, digamos, este 28 era un remedio para decir, no, pasa que ese colaborador no es empleado mío, sino que él lo puso ahí, un ayudante. Sí. El 54 simplifica la forma de registro y planillas, simplemente está derogado, el famoso artículo 54 sobre registros, y la presunción que iba en contra de esa presentación. El 61 sobre inserciones en formularios, que estableció una presunción en contra de inserciones a mano en formularios que se hagan firmar al trabajador. El 113 que habla de propinas, que dice que no se consideran remuneración. El 174 de la ley de contrato, no se usaba mucho esto, las mujeres que trabajan mañana y tarde sí o sí tienen que tener una hora de dos horas de descanso al mediodía. Esto la verdad que había quedado en desuso. La prohibición de trabajo a domicilio, el 175, antes no se podía mandar, con esto en principio se podría. La prohibición del 176 de que la mujer haga tareas penosas e insalubres, eso la verdad que me parece que está bien, que hoy la verdad que hay mucha igualdad entre mujer y varón, ya se había eliminado la prohibición de trabajo nocturno, esto viene a actualizar también eso. Y una cuestión muy sensible, el 216, que establecía que para el caso del 214 y el 215, que eran licencias que se daban, el 214 cuando te ibas a lo que era la colimba antes, que era obligatoria, en realidad ahora si haces el servicio militar voluntariamente podría aplicarse el artículo, bueno, está derogado esta cuestión del 214, ya le digo que, y el 215 que es cuando sos elegido para un cargo público, no gremial, sino concejal o lo que fuere. Hay toda una reglamentación del 216 sobre que si no lo reincorporan deben indemnizarlo y bueno, establece una serie de criterios. Aquí se estaría eliminando, o sea, tiene que efectivamente reincorporarse la persona que tiene este cargo y a partir de ahí reclamar lo que fuere, pero si lo hace sin reincorporarse en principio perdería derechos indemnizatorios. Y una sanción que había para la patronal cuando tiene una conducta procesal maliciosa y temeraria, que daba la posibilidad al juez que aplique unos intereses más grandes. Ese artículo no estaba, el 275. La realidad es que en tribunales no se aplicaba mucho, digamos, se aplicaba excepcionalmente por los jueces, pero bueno, así estaba. Entonces, un poquito ahí hemos pasado revista, y este último tramo es medio rápido.
Pero bueno, esas son las modificaciones más importantes que tiene la ley de contrato de trabajo. No son todas. Las demás, podríamos decir, tienen mayor relevancia para los operadores jurídicos, que tenemos que asesorar y conocerlas. Para conocerlas, esos detalles, me parece que es poco útil para las personas en general, sí, porque necesitan de un abogado para entenderlas, aunque yo me quede acá. Esto no reemplaza, esto hay que decirlo, por supuesto que no reemplaza el asesoramiento de un profesional para el caso concreto. No, pero es conocer por ahí qué derecho te asiste o lo que había y lo que hay. Pero realmente, bajo todo aspecto, hoy necesitas del profesional. Si el profesional está intentando desenmarañar toda esta trama de una reforma que realmente es importante, imagínate, doña Rosa. Sí. Es así. Sí, de hecho, hay una modificación del año pasado respecto de los baremos para riesgos del trabajo. Es decir, hay un librito que dice, bueno, si vos perdés un ojo vale tanto, si vos perdés un brazo vale tanto, si lo que tenés es neumonía vale tanto, si lo que, bueno, digamos, clasifica las afecciones y establece parámetros para decir qué porcentaje de incapacidad significa. Por supuesto que siempre es arbitrario, es decir, que bueno, siempre puede ser discutible, pero bueno, es un consenso legal. Y bueno, lo modifica restringiéndolo, fue muy criticado el año pasado, se viene haciendo actividades académicas al respecto, pero ahora tiene que haber una ley vigente. Y acaba de sacar la Cámara de Villa María una resolución diciendo que esto genera bueno, mucha discusión respecto a si se aplica o no, e inseguridad jurídica para todos. Entonces, que el criterio de Villa María, en principio, es que, aunque la ley establece, no es una ley, es un decreto, establece que se aplica a todas aquellas patologías en trámite que no tengan resolución judicial o administrativa, lo que dice la Cámara de Villa María es que quienes ya pasaron por comisión médica a la fecha de entrada en vigencia, que es 1 de febrero, no se les aplicaría este baremo y a los otros sí. Con lo cual, lo que te quiero significar con esto, me fui muy en técnico, pero hasta los jueces están un poquito tratando de establecer la extensión de la aplicación de modificaciones que desde un punto de vista podría decirse que son agresivas, en el sentido de que van un poquito más allá de lo que la academia considera que es la interpretación integral de una norma, ¿no? De alguna manera ellos, con cada modificación que hacen, el Poder Ejecutivo Nacional pretende que sea la realidad prácticamente la norma, ¿no? Y no me meto en la realidad, que la vivimos todos, cada uno en su lugar. Pero en el mundo académico, digamos, ninguna modificación es aislada del conocimiento de las normas internacionales y nacionales que aplican en Argentina y del sistema normativo en general, inclusive de la jurisprudencia. Con lo cual, por eso también esto. Hay una cosita que no quiero dejar afuera de las modificaciones, me la dejé para el final porque es como un combo de artículos. Se vienen reduciendo los supuestos de solidaridad. ¿Qué significa esto? Que si el trabajador, digamos, le quieren ocultar dónde está la plata, el famoso, digamos, sigan el caminito de la plata y van a ver dónde está la realidad, bueno, se vienen reduciendo, y en esta se reducen especialmente supuestos de responsabilidad solidaria. La verdad que es muy difícil de explicar, hay actividades académicas que es únicamente sobre este punto con los artículos anteriores, 29, 30, 29 bis, es un tema bastante complejo, pero quiero solo nombrar que lo que dije de contrato a plazo fijo, de contrato eventual, sumado a esto de solidaridad, bueno, la verdad que abre un juego grande, sobre todo a las grandes empresas, la verdad. Yo digo, las pymes tienen poco lugar a donde esconderse y poca estructura judicial o jurídica para generar grandes maniobras que no sean la quiebra directa, digamos, ¿no? Digamos, teniendo que mudarse a la ciudad donde viven. Esta es la realidad de las pymes. No están desde Austria manejando una pyme acá en Devoto, la Francia, San Francisco. Claro. Con lo cual, digo, probablemente algunas de estas maniobras también la hagan grandes empresas. No quiero nombrar casos concretos porque, pero son conocidos. Y digamos, se ve mucho más en empresas de gran envergadura este tipo de maniobras, y los precedentes de la Corte Suprema respecto a estas cuestiones, 1 de julio del año pasado, por ejemplo, son todas empresas grandes, no son de pymes. Entonces, digo, también ubicando un poquito estas repercusiones, bueno, digo, también me voy un poquito por las ramas también, Mariana, ¿no? No puedo ser infiel claro. a la profesión. Sí, porque aparte nosotros tenemos que asesorar
y no podemos explicar lo que no entendemos. Totalmente. Entonces yo, si me siento un cliente al frente de mi escritorio que me pagó para que yo le explique y le digo, mira, la ley dice esto. Y bueno, y doctor, ¿qué va a pasar con lo mío? ¿Qué significa? No, Claro. no, la ley dice esto. Y no sé, no le puede decir no sé. No, está claro. Este no es el contexto para llegar a ese nivel de profundidad, por supuesto. Por eso no nos vamos tan más allá. Pero fíjate cuántas eran y qué numerosas, ¿no? Sí, totalmente. Y a lo mejor, Mariana... Nos quedan... Esa es la idea. No sé ni qué hora es, pero... Las 12. Bueno, 12, no, las no 12 y es 10. tan 12 y 10. Pero- Pero no, indudablemente, decíamos, por ahí da hasta para un micro por tema, porque entran a tallar algunas otras cuestiones. Uno de los argumentos de este cambio era la generación de empleo cuando estamos viendo un contexto donde cierran fábricas y de años, y realmente hay números, porque en este emprendimientos, muchos de ellos de menos de 3 años. Y eso significa gente en la calle. Ayer veíamos Cocot, Sí. Fate, y Sí, como Fate, sí. Bridgeton está en la cuerda floja. Bueno, nosotros tenemos largo litigio con Sancor que va más allá de esto, la Verónica y bueno, y tantas otras. Y dicen, bueno, esto es para promover la generación de empleo. Hay algunas cuestiones y consideraciones impositivas, pero realmente es cierto, es de mucho más profundidad tal vez para analizar. No, y te digo algo más también, que porque es imposible no tener una impronta negativa con una situación económica de estas características, que además no es novedoso. Yo en 2001 estaba terminando el secundario, tengo 40 años, yo digo que no soy viejo, algunos no dirán lo mismo, pero digo, ni siquiera hay que ser Tan memorioso y tan atrás en el tiempo. para ver lo que son estas crisis, con lo Sí. cual la Argentina lamentablemente tiene mucha experiencia, digo, entonces la negatividad está en el aire. Siento que ya lo hemos vivido, Bueno, es real. pero al mismo tiempo, la verdad que si estos tipos tienen la bola de cristal y pasado mañana estamos todos... Ojalá. La verdad digo, hay que Ojalá. decirlo también, no es que Ojalá. uno no quiere que el país salga adelante, porque aparte todo nos toca, digamos, yo llevo a mi nena a un jardín y digamos, qué sé yo, digo, también compro en comercio. Todos y- queremos estar mejor. y digamos, tengo mis clientes que son digamos, emprendedores también, con lo cual yo creo que en nuestra zona, donde hay tan íntima convivencia entre toda la comunidad, es por ahí hasta distinto de lugares grandes, Que donde son más impersonales, claro, claro. y vos ves un poquito también estas realidades. Pero bueno, como siempre ha ocurrido, y también esto de la información, que es lo que me toca a mí en este contexto hoy que me invitaron, me ocupo de hacerlo, es porque en definitiva esto parece que sale y es mejor saber que no saber. Porque aparte me parece que es una de las cosas flojas entre muchas otras que se han señalado. Esta es una, saber qué es lo que está ocurriendo. No sé cuántos, para decir un estatuto muy grande que es el de viajantes del comercio, Sí, que es uno de los que se toca, claro. ¿cuántos viajantes del comercio saben hoy que dentro de unos días, está bien, tiene vigencia esta derogación de estatuto desde el 1 de enero del año que viene? Ujú. Hay que decirlo también esto, ¿no? Porque algunas derogaciones yo fui resumiendo. Sí. Vayan No es a leer, partir de pero- mañana. Claro, Está bien. algunas sí, otras no. Pero en definitiva, bueno. El del viajante. Bueno, ahí me lo sé buscar estrictamente. No, el de viajante sé se que lo el busca. 1 de enero. Ese. El de viajante el 1 de enero del año que viene. Y el cambio es Nada, lo deroga. lo deroga. Todos los estatutos que nombré tienen del 1 de enero del 2027. Están Sí. derogados. ¿Qué pasa con esos estatutos y las relaciones vigentes? Sí. Hermosa pregunta. Sería muy difícil sostener que quienes hoy, digamos, están con una relación vigente bajo ese estatuto, que luego se queden sin ningún estatuto y que se le aplique una norma que tiene menos derechos, menos favorable para el trabajador. Entonces pareciera que tendrían que existir argumentos para que quienes hoy tienen relaciones vigentes se les siga aplicando el estatuto que se derogaría a partir del 2027. La norma no establece nada respecto de eso, no resuelve esa cuestión de aplicación sobre relaciones vigentes y no vigentes. También por otro lado se establece en general que cuando se extingue una relación laboral no puede existir un crisol de normas distinto para todas. Que Para estamos cada hablando- una de las no estamos hablando de un estatuto, estamos hablando de la ley en general. Entonces, el que pasó con las multas de trabajo en negro, en el momento en que se extingue la relación, por supuesto que hay doctrina en contra, ¿no? Pero en tribunales la mayoría se orienta hacia esto. Mayoría que puede variar, pero que hay más o menos o así. En una zona muy discutida, por eso
al borde de decir una burrada, digamos, pero en principio la extinción de la relación de trabajo se aplicaría a la norma vigente. Con lo cual es para discutirlo, ¿no? Pero bueno, que se derogan a partir del 2020, enero del 2027, la norma se va a aprobar ahora y tiene esa implicancia. Bueno, doctor, muy claro, sabemos su perfil docente, también navegando en una zona de grises todavía, porque Seguro. hasta que esto, o sea, todos estamos aprendiendo y todo cambio genera un cimbronazo, ¿no? Sí, pero sí. siempre el conocimiento es una herramienta. Bueno, y hay mucho y la información. verso, y la información, mucho Claro. verso también dando vuelta, entonces... Bueno, ¿qué es lo importante? Ir a la fuente. Acá está la fuente, se llama Doctor Enrique Pistone, y muchos le agradecemos que se haya tomado el trabajo de venir. Bueno, Gracias, agradecido doctor. por la invitación y bueno, en definitiva, estamos para eso. Bueno, esto también, a través de los medios, también está haciendo docencia más allá del aula, ¿no? Bueno. Es así. Muchas gracias, doctor. Seguimos compartiendo Hora Mañana.